Buenas noches, ¿cómo están? Feliz sábado para todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo Conectados, lección 8 ya. Llevamos 2 meses con este Conectados. ¿Cómo lo estuvieron viviendo? Yo siento que el tiempo se me pasó volando, rapidísimo se han pasado estos 2 meses, increíble que ya estemos en la lección 8, pero bueno, muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Realmente es como que parece que fueron, no sé, 5 semanas, 4 semanas, todas las elecciones fue un abrir y cerrar de ojos, increíble. Así es, pasa volando el tiempo y la verdad estamos muy contentos de seguir adelante con este proyecto. Bueno, y esta lección fue súper interesante. Tenemos un montón para hablar, para charlar y además queremos que nos dejen sus comentarios debajo de este video para saber sus opiniones, lo que les pasa a ustedes con esta lección también. Siempre es lindo leer y compartir entre todos, ¿sí? Y también queremos decirles que nos sigan en nuestras redes, en Instagram y en el canal de YouTube de Iglesia Central de Neuquén. Y compartan los videos con sus conocidos, con la gente de la iglesia, así que estamos muy contentos de saber que hay gente de nuestra iglesia central, que hay de otras iglesias, incluso de otras provincias que nos están siguiendo. Así que estamos muy contentos y agradecidos por eso. Bueno, y sigue vigente el proyecto Primero el Reino, así que si todavía estás pensando en algunas personas y no pudiste visitarlas, no pudiste acercarte a ellas, todavía estás a tiempo de hacerlo. Así podemos ser más en la escuela sabática y se van sumando también a las unidades de acción. Así que sigan hablando con sus coordinadores de escuela sabática para ver cómo se pueden sumar ustedes a este proyecto si todavía no lo han hecho. Inclusive los instamos a, si alguno tiene una linda experiencia para compartir el proyecto, que la comparta acá debajo en el video, así todos nos podemos enriquecer. Y para empezar el repaso de esta lección, ¿les parece que hacemos una oración? Oremos. Querido Señor, gracias por tus cuidados, por tus bendiciones y porque también nos permites hoy estar conectados en este programa. Acompáñanos en el repaso de la lección. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Bueno, qué lección que tuvimos esta semana, libres para descansar y durante esta semana tocamos otra dimensión de la salud. En realidad hablamos de la salud integral con dos personajes completamente diferentes. Por un lado tenemos la historia que se encuentra en Marcos 2 con respecto a un paralítico que fue curado, que llega en unas circunstancias extraordinarias. Creo que las personas que estuvieron en ese evento no se lo olvidaron nunca más. Por si alguien no leyó esa historia o no la conoce, Jesús llega a Capernaum, están en una casa, se junta, me imagino que viene toda la gente del pueblo y de los alrededores a escuchar a Jesús y de repente llega un paralítico traído por 4 amigos y como había tanta gente no podían entrar, así que dicen, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No podemos perdernos esta oportunidad de ver a Jesús y de que Jesús te sane y se suben al techo, rompen el techo y por el techo bajan a su amigo. Creo que si alguno tiene el privilegio de tener amigos como este paralítico, es momento de agradecerles y de compartir con ellos y nos muestra la importancia que tienen los amigos en nuestra vida. En este caso, los amigos de este paralítico los llevaron no solamente a volver a caminar cuando se encuentra con Jesús, sino que vamos a ir mencionando también qué pasa en la vida del paralítico, si solamente recibió curación a nivel físico. Interesante, ¿no? También pensar en los amigos que en ese contexto en donde todos creían que por tus pecados tenías una enfermedad, lo llevan igual a esta persona que iba a hacer milagros. O sea, sus amigos también confiaban en esta persona paralítica que estaba arrepentida y confiaban en que Jesús lo iba a sanar. Es como que no es solo la fe, si bien la lección lo menciona, no es solo la fe del paralítico, sino de los amigos. Es como vos decís, qué importante es tener este tipo de amigos que también tengan fe. Totalmente, bueno, y acá ya nos podemos ir metiendo un poquito más en el repaso de la lección, pero también habla de la importancia que tienen nuestros pensamientos, incluso sobre nuestra salud física. El paralítico había creído esto de que sus pecados
de él o de sus padres eran los causantes, los responsables de su condición. Tal vez nosotros también tenemos pensamientos de este tipo negativos que dificultan la curación, dificultan el bienestar, interfieren en el bienestar. Sí, incluso fíjate que en el Deseado de todas las gentes, el día domingo hace esa referencia, ¿no? Que el paralítico había hecho algunas cosas de las que él no estaba muy orgulloso y que esa vida pecaminosa que le había llevado, lo había llevado a estar en esa situación de enfermedad. Y yo creo que qué difícil debe haber sido para él enfrentarse con eso, ¿no? Porque en el caso del ciego, cuando también los discípulos le preguntaron a Jesús, bueno, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús dijo, bueno, no es quién pecó, sino para qué o con qué propósito fue esto, ¿no? Y no se da tanta relevancia a que si realmente el ciego, qué pasaba en la vida del ciego, pero en este caso sí sabemos que este hombre había llevado una vida eh, que lo terminó, le causó, digamos, esta enfermedad. O sea, yo me imagino la culpa de esta persona, cuántas barreras tuvo que vencer él dentro suyo para acercarse a Jesús, con todo, sabiendo, ¿no? Conociendo todo su historial o todas las cosas que él había hecho en algún momento y que lo llevaron hasta ese punto en su vida. Bueno, en esa época se asociaba como pecados específicos con consecuencias específicas. Y hoy nosotros también tendemos a hacer esta asociación entre dos eventos que suceden más o menos al mismo tiempo, asociarlos como causa y efecto. Y el paralítico sufría mucho con todo esto que se decía y con la filosofía del momento. Filosofía que estaba metida dentro de la iglesia y que tal vez muchos de los que estaban ahí alrededor sentían que el paralítico no se merecía esa sanidad o que no merecía estar en contacto con Jesús. Inclusive, como decían un poco las dos, es que en el momento que el paralítico se iba acercando, las miradas se iban mirando todo el espectáculo que se presentaba y eran miradas totalmente acusadoras. Porque si alguien tenía una enfermedad en ese momento, como veníamos diciendo, era consecuencia de un pecado de él o de sus padres, entonces era la típica, este que habrá hecho, este hizo aquel, y empezaba todo el murmullo alrededor de un pecador que estaban bajando el techo. Entonces como que re fuerte animarse a bajar en medio de una multitud y presentarse tal cual era Bien, a Jesús. esto que vos decís me lleva a pensar que frente a lo social podemos ponernos de los dos lugares. Hoy lo social también eran los amigos. Podemos estar acompañando para tirar abajo esas barreras que me acercan a Jesús, o también puedo estar lo social desde el lado acusador. Y estar de un lado o de otro es una cuestión simplemente de actitud. Entonces, que me lleva a pensar un poquito en qué actitud estoy teniendo yo frente a una persona que sufre. ¿Estoy siendo una barrera o estoy ayudando a cargar la camilla, el lecho? Así es. Y además, a mí, ¿sabes lo que me hace pensar esto también? Que en esta que hablábamos de las miradas de las personas, cómo lo estarían juzgando, tal vez muchos que estaban ahí no sabrían cuál era ese pecado, qué habría hecho él para llegar a esa situación. Y, y hablaban tal vez sin un fundamento, pero lo interesante que nos plantea la lección es que Jesús sí conocía la raíz, Jesús sí conocía la raíz del problema. Y me hizo pensar algunas cosas que fui leyendo en la lección, esto de que a veces dicen no nos notamos que tenemos una enfermedad hasta que vemos los síntomas, o hasta que empezamos a sentir los síntomas. Y creemos que deshacerse de esos síntomas es igual a curarse. Entonces yo me hacía acordar, ¿no? Los que hemos estudiado salud van a tener muy claro este concepto de que cada vez que se habla de algún problema en cuanto a la salud, es más importante conocer la causa, ¿sí? Que los síntomas, para trabajar sobre la causa, no sobre esos síntomas, ¿sí? Y lo interesante de acá es que en esta historia el hombre estaba paralítico y era lo que todas las personas a simple vista podían ver y ellos imaginaban las causas, las posibles causas y andás a ver toda la historia que se harían en su mente, ¿no? Pero él por dentro sentía un peso de la
culpa, de la separación de Dios, más que la intensidad de su enfermedad. Eso nos plantea la elección. Yo creo que es así. Y lo mejor es que Jesús, como decía recién, él conocía la raíz del problema de esta persona y le ofrece perdón. Por algo, lo primero que hace Jesús es darle el perdón. Bueno, y podemos ver en Marcos 2, en el versículo 5, que dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Él lo podría haber curado directamente, ¿no? Pero qué lindo es poder resaltar esto de Jesús, que frente a toda esa situación donde tantas personas juzgaban, él se dirigió directamente al corazón de esa persona y le dio lo que necesitaba, que era el perdón. Y tampoco pasó por alto las dudas y las preguntas que tenían estas personas que estaban tan cerca. Justo ahí en Marcos 2.8, Jesús, que estaba viendo también el corazón de las personas que estaban alrededor, se dirige a ellos y les pregunta: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, perdonar los pecados o decirle toma tu lecho y anda? Entonces, para Jesús tampoco pasa desapercibido lo que nosotros pensamos sobre quien está sufriendo. Nuestras actitudes y lo que sentimos también influye en lo que pasa alrededor, en quién está ahí. Y la lección dice algo interesante con respecto a este perdón que Jesús le ofrece. Dice que aunque no es algo que nosotros podamos ver a simple vista, el perdón es algo muy costoso, al punto de dice que costó la vida del Hijo de Dios. Entonces nos plantea esto de que Dios quiere curarnos por dentro en primer lugar. Y eso es lo más importante para Él en este momento. Las enfermedades, así como el paralítico nosotros podemos tener hoy, son pasajeras o no, porque Dios puede decidir darnos la sanidad ahora, primero nuestra sanidad espiritual, darnos ese perdón, y después tal vez sí nos puede dar la sanidad física también, pero a veces no, y solo nos queda como confiar, ¿no?, en la segunda venida de Cristo y en la resurrección. Tristemente es así, tenemos que pasar por ese dolor, pero Dios desea que nosotros obtengamos ese descanso en Él, esa seguridad en el amor, en la gracia, en el perdón, antes de experimentar ese descanso físico solamente, ¿no? Y creo que con el paralítico pasaba algo así. Realmente Dios conocía la necesidad más importante en Él y bueno, y lo demás fue como un regalo extra, creo, esa sanidad física. Bien, y aunque Dios nos da pautas específicas de cómo vivir mejor en este mundo, porque nos da reglas de cómo cuidarnos en cuanto a la alimentación, en cuanto al descanso, a las relaciones, que muchas de las enfermedades hoy son producto del estilo de vida que llevamos, eso no significa que no vamos a tener enfermedades. No sé si les ha pasado de escuchar en la iglesia o en ciertos lugares que las enfermedades físicas son mucho mejor aceptadas o se acude a una ayuda profesional mucho más rápido que cuando se trata, por ejemplo, de desánimo. Y ahí aparecen enfermedades como la depresión, como la ansiedad, y a veces caemos en esto de decir, no, pero orá, no tenés suficiente fe, o personas que se resisten a buscar un profesional de la salud mental porque consideran que Dios es el mejor médico y Dios es el mejor psicólogo. Eso lo escuché un Con, montón de veces. Bueno, vos me imagino más todavía, estando en el área de la psicología, pero dentro de la iglesia es algo que se ve mucho. Seguramente todos los que estamos acá y los que nos están escuchando habrán conocido a alguien en esta situación, ¿no? Que está como atrapado, o sea, porque no saben qué es lo mejor, tal vez, buscar a alguien, pero van a pensar que no tengo fe suficiente, o qué rol ocupa Dios en tu vida. Pero es que yo creo que en realidad sí, el mejor médico es Jesús, pero Jesús también utiliza herramientas acá en la tierra para dar esa sanidad. O sea, pensemos en los médicos, o sea, como ustedes decían, las enfermedades físicas son las primeras, vas y te atendés. ¿Por qué no te quedás quietito cuando te pasa algo y no vas al médico y esperas que te sane? Jesús usa
personas profesionales, ya sean mentales, hasta problemas, cuando tenés problemas económicos, y digo, vos buscás a un profesional que te ayude. No significa que va a venir un rayo de luz de arriba y, ¡oh! Y de repente se va a arreglar todo. No es así. Buscar ayuda no es sinónimo de falta de fe, todo lo contrario. Creo que la persona que busca ayuda es realmente una demostración de fortaleza, reconocer que no puedo con todo y que estamos en un mundo de pecado. Entonces, por eso también sufrimos y lloramos y nos pasan cosas malas. Algunas son consecuencia de las decisiones que vamos tomando, como fuimos repasando la vida de diversos personajes, pero otras también son producto únicamente del mundo en el que vivimos. Sí, y también eso me hace pensar esto que estamos hablando a una cita que había en la lección también del Ministerio de Curación, en la página 185, que dice, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, la culpa y la desconfianza, todo tiende a menoscabar las fuerzas vitales y llegan al decaimiento y a la muerte. Em, y tal vez esto sucede por, como decía Agus recién, o sea, las enfermedades físicas, rápidamente vemos los síntomas, nos incomodan rápidamente también, porque cualquiera que, no sé, aunque sea te doblaste un dedo, se te levantó una uña, vos te das cuenta rápidamente de lo importante que es esa cosa, aunque sea muy chiquitita. En cambio, con estas cuestiones de las penas, la ansiedad, lo que venimos hablando, del descontento, tal vez es un poco más sutil y por eso lo dejamos estar a un punto que después te termina enfermando y ya es muy tarde. Igual yo no es que lo que voy a decir no estoy de acuerdo con lo que plantea la lección. Yo creo que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Y sanarla de raíz. De eso creo que como cristianos no tenemos ninguna duda. Pero es tal la generación que el pecado ha logrado en nosotros, que nunca vamos a llegar, o sea, no sé cómo decirlo sin que suene hasta feo, pero nunca vamos a llegar a tener la fe que es necesaria para ser sanos 100%. O sea, Jesús en la Biblia, en Mateo 17:20, nos dice, si ustedes tienen la fe como un grano de mostaza, le pueden decir a un monte que vaya de acá o que desaparezca y desaparece. Pero creo que es tanta la separación que ha hecho entre el ser humano y Dios el pecado, que en realidad Dios ya en su infinito amor utiliza todas las herramientas que tiene acá en la tierra, profesionales, y la poca conexión que nosotros podemos generar para sanarnos, poco a poco. Yo sí creo que Dios sí puede sanar cualquier enfermedad, pero es una cuestión de la realidad en el mundo de pecado que vivimos. Es una opinión. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que decís y además algo que me estoy acordando ahora que decía la lección era que la curación interna o podemos decir espiritual prepara el camino para lo que es la curación externa o física. Entonces me parece que están relacionadas las dos cosas. Creo que se puede lograr una sanación física mucho más rápido si ponemos en prioridad la parte espiritual, ¿no? Y volvemos a conectarnos con Dios, que es realmente el que nos quiere dar ese descanso, como dice la lección, a través de su perdón para poder como estar en paz con Él, con nuestro prójimo, y de esa manera nuestro cuerpo va a estar en armonía con eso también. Sí, y creo que la lección de Elías, que no nos enfocamos en Elías hoy, pero lo dejamos pendiente para que cada uno mañana lo repase en sus unidades de acción, nos muestra cómo el desánimo puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Elías se desanimó y no solamente se desanimó, se deprimió después de haber tenido una relación tan estrecha con Dios, después de que vio caer fuego del cielo, después que vio llover cuando había 3 años y medio de sequía, lo vemos a Elías agotado, sin ganas de más nada, diciendo, Señor, quiero morir. Y lo vemos a un Dios otra vez tan amoroso que se da cuenta que Elías necesita dormir, necesita una noche de descanso, necesita comida y necesita agua. Dios sabe que Elías está emocionalmente cansado y también sabe cuando vos estás emocionalmente cansado y se mantiene ahí a tu lado acompañándote y dándote lo que vos necesitas
hasta que recobre fuerza. Elías después se levantó y siguió corriendo, y Dios estuvo ahí para redirigir el camino de Elías y acompañarlo. Que en un momento vos te sientas bajoneado como se sintió Elías, que sientas que tu vida no tiene más sentido, no significa que no vayas a poder hacer grandes cosas con Dios. Que esta lección me encantó porque nos muestra la importancia de la salud integral, la importancia de las emociones en nuestra salud, y nos muestra un Dios que se preocupa y se ocupa de este aspecto tan importante de nuestra vida. Bueno, para ir cerrando ya, les recordamos de nuevo lo que Sashi mencionaba al principio, de seguirnos en nuestras redes sociales, y los esperamos el viernes que viene a la misma hora para el siguiente repaso de la lección. Chicas, feliz sábado y nos vemos el viernes que viene. Nos vemos, chicos. Y que nos estén muy encontramos bien. mañana en la iglesia. Chau, chau. ¿A qué le toca? Chao, chao. Chao.